Tú eres fiel con tu iglesia, Señor. Eres digno de ser adorado. Eres fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Te damos la bienvenida nuevamente a esta conexión en vivo. Hoy es jueves, ya estamos día 7 del mes de mayo y gracias a Dios por estar juntos y por este medio saber que hay algo de parte de Dios para tu vida, para tu familia y por qué no aquellos amigos que ya se están conectando. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, con ganas de cantar. Nos da esa nostalgia un poquito. Tenemos que ser sinceros. Nos está haciendo falta de esos buenos cultos de alabanza, de adoración, pegar unos saltos, pero bueno, también lo podemos hacer en casa. Exacto. Bueno, siempre que uno o llegan estos días donde uno siempre se prepara para un servicio, para un culto, obviamente de que te agarra un poco de nostalgia, como decís vos, y obviamente de que te da esa cosita, ¿no? Porque nos pasa esto a nosotros, siempre cuando es un día de culto, un día de servicio, tratamos siempre de estar conectado ese día, estar buscando el rostro del Señor y pidiendo la confirmación que cada palabra que se comparta pueda llegar a cada vida y a cada corazón. Y bueno, y hoy tenemos una palabra tan especial. Hoy vamos a tratar de ser específico con ustedes, pero sería bueno de que preste atención, porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la cautividad, con aquellas cosas que muchas veces todavía no hemos desprendido. Podemos tener años en el Evangelio, pero estar con cargas que muchas veces llevamos, situaciones que no hemos soltado, ¿por qué no? Situaciones también de perdón, situaciones donde nuestra alma quedó cautiva en alguna situación que todavía no hemos soltado. Hace días atrás compartía mucho acerca de los ciclos, ¿no? Así es, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. En realidad todo tiene que ver con todo, porque estamos hablando, ustedes verán la pizarra detrás y bueno, estamos hablando un mismo tema. Todo está encadenado una cosa con otra, así que no es que usted va a escuchar algo nuevo, sino que es como que estamos acentuando enseñanzas, reafirmando a través de la palabra del Señor lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo sé que Dios tiene cosas preciosas para nosotros, porque de repente durante muchos años en la iglesia escuchamos mucha palabra, por supuesto, palabras enriquecedoras, profecías, palabras preciosas, pero aprendimos muy poco acerca del alma y del espíritu del hombre. Son temas como que quedaron inconclusos, temas como que, bueno, sabíamos que éramos cuerpo, alma y espíritu, pero bueno, hasta ahí llegamos, ¿viste? Bueno, de hecho creo que a la gente le ayudó muchísimo aquellos que están en el discipulado, ¿no? Sí. Aquellos que participan los días martes, no solamente por este medio, aquellos que comenzamos el año pasado, donde tuvimos la revelación, por qué no llamarlo de esa manera, y la carga de poder trabajar un poco más con la gente que aspira a algo en el Señor, pero no tiene que ver con un crecimiento personal solo, no tiene que ver con empezar a desarrollar la Biblia de una forma informativa, sino que están buscando la parte reveladora, porque hay una parte de que muchas veces pasamos por alto, que es donde necesitamos la luz de Cristo para poder entender. Y a su vez de que esa parte es tan profunda, es tan práctica. Porque a lo único que apuntamos, si usted nos pregunta o usted se pregunta dónde tengo que apuntar, es a la funcionalidad. ¿Cómo tengo que funcionar? ¿Cómo puedo ser funcional en el reino de Dios teniendo un alma y un espíritu calibrado, por supuesto, con el Espíritu Santo? Entonces, esa es la meta, ese es el propósito. No hay algo mucho más extraordinario. A veces nos rebuscamos o pensamos, decimos... Claro, porque también la gente muchas veces busca la parte teológica de la Escritura, claro, o la teoría. De hecho, creo que no es malo, está bueno que estudiemos teología porque tiene que ver con la ciencia de la interpretación del reino, o tiene que ver con la interpretación de Dios. Pero tenemos que entender que a Dios, como gente natural, no podemos interpretarlo. No hay una forma que yo pueda decir, bueno, Dios es de esta manera. Cuando vos vas a la Escritura, empezás a descubrir que la palabra te va enseñando de que Dios trabaja de muchas maneras. Podemos verlo como Dios lo hizo cuando sacó al pueblo de la esclavitud.
¿A vos se te pasa por la cabeza de que en una situación donde ellos estaban siendo perseguidos por el pueblo de Egipto, el mar se abriera? Pero el mar no se abre mientras ellos estaban pasando, sino que cuando el pueblo de Egipto o cuando los soldados querían tomar dominio sobre Israel, dice que durante todo un día estuvieron esperando el favor de Dios. Y se abre el mar en un momento justo. Bueno, de esa manera Dios también trabaja. Lo mismo pasa cuando Dios le dice a Josué que tiene que tomar la tierra y que tenía que tomar Jericó y que tenían que rodear la tierra. Ahí te das cuenta que Dios no trabaja como nosotros pensamos muchas veces. Y esto tiene que ver con tu vida, porque seguramente nunca se te cruzó por la cabeza que un día jueves podamos estar reunidos de esta manera. Y que piensen que la iglesia o el templo está cerrado, que de hecho está cerrado. Pero la iglesia de Jesucristo está creciendo de una forma tan sensacional, de una forma sobrenatural, donde cada hogar en el día de hoy es una luz. Yo puedo ver una luz en cada hogar, en cada casa que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Así como también los colaboradores, también los líderes, también las maestras, el grupo de danza, el grupo de coro, el grupo, bueno, tenemos tantos grupos dentro de la iglesia, pero lo más importante es que en este tiempo la única bendición, señores, es la palabra de Dios. Aquí no hay una canción, no hay un instrumento natural para que podamos decir lo necesitamos. Solo la palabra de Dios ya está entrando en cada hogar y en cada familia. Y esto es importante porque lo podemos ver. Podemos verlo porque de hecho creo que Dios empezó a moverse de una manera, como te decía, sobrenatural. Por eso, en esta noche, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la libertad a los cautivos. Prestame atención porque vamos a comenzar con una lectura que está en el libro de Isaías. Isaías 49, vamos a leer a partir del versículo 8, y dice: Dios promete restaurar a Sión. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en las alturas tendrán los pastos. No tendréis hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Primeramente, como iglesia de Cristo, tenemos que entender, como hijo de Dios, que hay una herencia espiritual. Nosotros muchas veces pensamos o tal vez imaginamos que la herencia solamente era para un pueblo, como leemos en la Escritura, que solamente era para el pueblo de Israel. Pero hay una herencia, hay una palabra que también nos vamos a compartir, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, donde vamos a entender que nosotros como hijos tenemos esa herencia espiritual y también tenemos una herencia natural. No solamente nosotros podemos manifestar la parte espiritual, sino también tenemos que manifestar la parte natural. El problema es cuando no conocemos esa herencia. El problema es cuando no sabemos que nosotros tenemos una gran bendición como hijo de Dios. No solamente somos los que servimos a Dios, sino también somos aquellos que recibimos de parte de Dios una gran bendición. Y esa bendición, amados, tiene que ver con la liberación. Tiene que ver con aquellas ataduras o aquellas ligaduras que se cortan cuando yo entiendo que hay una herencia para los hijos de Dios que tiene que ver con la liberación. Por eso la Escritura nos dice lo siguiente. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea que la bendición está en lugares celestiales, dice la Escritura. Pero lugares que tienen que ver en Cristo, como decía bien Mariela. Por eso que es importante que tenemos que enseñar, tenemos que prestar atención, porque la palabra del Eterno, la palabra que hoy traemos, tiene que ver con la liberación, pero sobre todo hay una parte donde Dios quiere dejar libres a los que están cautivos en alguna situación, o tal vez que
que han pasado por situaciones totalmente El difíciles. tema es muchas veces que ni siquiera sabemos que estamos cautivos. Claro, Porque claro. ese es el problema. El martes hablábamos acerca de la confrontación. Hay cosas que nosotros manifestamos o vivimos, sentimos, pero ni siquiera somos conscientes espiritualmente de que eso es un problema. Exacto. ¿Cómo nos acostumbramos a convivir con esas cosas? ¿Por qué? Porque de repente hay una asociación que tenemos que hacer. Y la asociación es la siguiente. La oscuridad está asociada a la mentira, al engaño. Y la luz está asociada al conocimiento. Exactamente. Cuando hay una oscuridad, hay una ignorancia, hay un desconocimiento. Las cosas no son claras. Y por supuesto que cuando hablamos de oscuridad y hablamos de desconocimiento y hablamos de mentira, tenemos que hablar de Satanás, porque él es nombrado el padre de mentira. Exacto. Y fíjate que también la palabra cautividad tiene que ver con el gobierno del diablo. O sea, hay un gobierno satánico, hay un gobierno donde muchas veces entra por medio del engaño. Y como decías vos, y por medio de la mentira. Nosotros pensamos que por ser cristianos o por tener a Cristo en el corazón, porque de hecho tenemos a Cristo en el corazón, pero cuando yo no me meto en Cristo, puedo estar en situaciones de cautividad, puedo estar en situaciones de dolor, puedo estar pasando por situaciones de enfermedad, o puedo estar pasando por situaciones donde uno dice, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuántas veces nos encontramos atados? ¿Cuántas veces nosotros cumplimos con Dios? Y cuando hablamos de cumplir con Dios, podemos cumplir con nuestra economía, podemos cumplir sirviendo a Dios, podemos cumplir con estar en la iglesia, no en la iglesia, sino estar en el templo o haciendo tareas que tienen que ver con Dios, pero seguimos atados. Así es. Porque en realidad la situación está cuando no hay luz, cuando no hay oscuridad. Lo que sucede en nuestra alma, venimos hablando acerca de las emociones, aquellas cosas que venimos trabajando, están escondidas. Claro. No lo podemos ver, no hay una luz, no hay una claridad. Entonces necesitamos conocer aquellas cosas que quedaron ligadas, como decíamos al principio, que están en nuestra historia y nos ligaron. Y seguimos ligadas a esas cosas que, por supuesto, solamente cuando viene el Espíritu Santo y trae luz, las vamos a poder discernir. Exactamente. También tenemos que ver que en esta área, que en esta parte donde Mariela estaba hablando acerca del alma, también el diablo, la única función que tiene Satanás es que tú te quedes cautivo en el alma. A ver, ¿qué significa eso? Eso significa de que muchas veces nosotros, como te decía, podemos estar sirviendo a Dios, pero todavía nuestra alma está cautiva. Podemos estar nosotros predicando la Escritura, hablando de la palabra de Dios, pero nuestra alma sigue cautiva. Por eso que hay una gran diferencia. Nosotros tenemos el alma por un lado y tenemos el espíritu. Pero que cuando el alma recibe la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, ahí es cuando el alma se despierta. Es como que de repente dice, no, yo debo volver al plan original. Debo volver porque el alma fue creada por Dios. Así es. Tiene que ver con algo creado por Dios. No es algo, digamos, que está en la parte natural. Está en la parte espiritual. Pero la Escritura también nos enseña. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, esta palabra de parte del apóstol Pablo, y dice: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aquí aparece Cristo. Aquí. Qué bueno. ¿Qué pasaje otra vez, por favor? Porque es importantísimo. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Estábamos muertos. Exacto. Bueno, acerca de la muerte quería hablar un poco, porque durante mucho tiempo se nos predicó y predicamos acerca de la vida. Es como que el Evangelio siempre lo asociamos a la vida y el decir, bueno, voy a vivir mejor, voy a vivir bien. Y creo que hemos cometido un gran error, porque la gran eficacia del Evangelio, aunque suene quizás muy fuerte, muy tremendo, tiene que ver con la muerte. Uh-huh. Tiene que ver con muerte, tiene que ver con morir a lo que yo quiero,
a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Y alguien puede decir, bueno, pero yo no vivo feliz, mi alma está cautiva porque mi esposo me engañó, mi esposa me engañó. Y de repente esa persona, claro, no quiere morir, quiere seguir reclamando ese derecho a que le hagan justicia. Sin embargo, si esa persona muriera, por supuesto en Cristo, decir, yo renuncio al derecho de tener la razón, yo perdono, suelto perdón sobre la persona que me lastimó, sobre la persona que me ofendió, sobre la persona que me maltrató. En ese instante la persona muere. Y es ahí donde verdaderamente la eficacia del Evangelio de Cristo tiene valor. Todo el valor. Ahora, por eso que es importante de que nosotros podamos empezar a entender que también es necesario morir, como decía Mariela, porque el alma tiene deseos. Y seguramente el alma muchas veces tiene deseos de no perdonar, como decía vos. Sí, obviamente que hay deseos buenos, no son solamente la parte mala. Pero la palabra también dice que el corazón también es engañoso y que solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, por ese lado también tenemos que empezar a entender que Dios quiere traer esa luz, Dios quiere traer esa revelación, que es por medio del Espíritu Santo. No podemos nosotros manifestar la revelación si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso Cristo, estando en la tierra, le dijo, señores, es necesario que yo me vaya, pero dejaré el Consolador, dejaré al Espíritu Santo, el cual los va a guiar. Pero también le dice, muchachos, deben esperar que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo eso a sus 11? ¿Por qué? Porque era necesario que con el Espíritu Santo ellos pudieran matar el alma y que el Espíritu sea el que gobierne sus vidas. Amén, se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban orando y también esos 120 que estaban esperando ese gran Pentecostés que vino, dice que su vida fue cambiada, se transformó. Es como que de repente ahí cuando cayó el Espíritu Santo, murió el alma, murió los deseos y comenzó el Espíritu de Dios a traer sobre el espíritu de la persona claridad de las cosas. Entonces, aquellos que antes le molestaba, y entremos por ahí con situaciones sencillas, pero aquellos que le molestaban, que no me saludaron, que no me llamaron, que no se acuerdan de mí. Claro, cuando la persona está muerta, por más que te digan eso, a vos no te afecta, porque estás muerto. Estás muerto. Y seguramente cuando uno muere a estas cosas, la gente se puede reír, la gente se puede burlar de ti, la gente no te puede creer, pero como tú estás muerto a esas cosas, pero estás vivo para Cristo, entonces tu vida es una vida victoriosa. Es una vida gloriosa. Bueno, yo quiero hablar acerca de algo que por ahí, si nos están escuchando por primera vez, se conectan y nunca fueron a una iglesia, no conocen el mundo espiritual y están mirando acá la pizarra y están escuchando y no están entendiendo. Para que entendamos, hay una base, un principio que tenemos que comprender, es que todos los hombres, todos los seres humanos, no nos movemos en un solo plano, nos movemos en dos planos. Exacto. Hay un plano... hay dos planos de existencia, pero hay un plano que es el plano natural. El plano que todos podemos ver es lo físico, es lo natural, es lo que está al alcance de nuestra vista. Pero hay un segundo plano, que es el plano espiritual, que es el plano donde el hombre, vos y yo, decidimos o conectarnos con Dios o, por supuesto, conectarnos con la oscuridad y con las tinieblas. Exacto. Esa decisión tiene que estar, aunque yo no la exprese, aunque yo no la manifieste, aunque yo no la reconozca, esa decisión tiene que estar, porque el alma, esta parte del ser humano, que todos la tenemos, aunque no la identifiquemos, aunque quizás no le prestemos atención, esta parte está creada por Dios para estar conectada con el mundo espiritual. Exacto. Mira qué importante es el alma. Claro, porque nosotros pensamos que el alma cumple solamente la función de aquellas emociones, sí. Y tiene que ver con eso, pero son las emociones que están educadas. Y el combustible del alma, así como el combustible de un vehículo es el gasoil, la nafta, el combustible del alma es el espíritu, es el mundo espiritual. No va a funcionar el alma si no está conectado. Amén. Por eso es que de repente a veces nos encontramos con personas que, creen, qué sé yo, que ellos son un propio Dios, que la naturaleza es Dios, que la tierra es Dios. ¿Por qué? Por el alma. Exacto. Porque sí o sí el hombre
tiene que creer espiritualmente, tiene que aferrarse a algo. Por eso necesitamos nosotros como hijos de Dios entender lo que pasa en el alma. ¿Por qué? Porque si aquí no hay luz, si aquí no alumbra el Espíritu Santo, mi alma se puede confundir. Exacto. Y lo que por ahí no es tan claro, no es tan directo, que el enemigo va a tergiversar, que va a engañar, puede entrar en mi alma y puede hacerme caer y puede hacerme errar. Claro, porque el mundo espiritual, como decía Mariela, el mundo espiritual, señores, tanto en la luz como en las tinieblas, existe. Entonces, si nosotros como iglesia de Jesucristo no le pedimos al Espíritu Santo que nos traiga luz, podemos seguir cautivos en alguna situación, o podemos seguir esclavos en alguna situación, esclavo al pecado o esclavo a deseos que son totalmente pecaminosos, como dice la Escritura. Y como nosotros no estamos muertos, entonces esas cosas es como que van entrando. Hay un ejemplo que ahora se me viene a la mente y Sí. es como que el alma va bajando por una escalera. Son escalones y esos escalones son muy resbaladizos. Entonces de repente tiene una baranda a uno de sus lados y esa baranda está firme, está sentada, es de hierro, está bien atornillada. Y del otro lado tiene otra baranda, pero esa baranda no está firme, está floja, es de madera, está podrida. Entonces de repente el alma tiene dos opciones: o se aferra a la baranda que está firme o se aferra a la baranda que está floja. Y esa es la decisión que tomamos todo el tiempo: o nos metemos a aferrarnos a la luz o nos tomamos de las tinieblas, o tomamos esa baranda. La decisión tiene que estar. Nadie puede decir: no, yo bajo los escalones resbaladizos y no me tomo de ninguna baranda. Espiritualmente, hoy, ahora, en este mismo momento, ahí donde estás aferrado a una baranda o a la otra. Dios nos dé luz y claridad, que estemos siempre aferrados a la luz de Cristo y a la verdad de Cristo, porque si no estamos bajando los escalones tomados de esa baranda que está enclenque, la caída va a ser inminente. Claro, por eso es importante que la iglesia de Jesucristo empiece a tomar un arma, que tenemos un arma pero que es letal, Mariela, Sí. Y es el Espíritu Santo. Así es. Y aunque nosotros conocemos muchísimo y siempre le damos honra al Espíritu Santo, pero la gente todavía no puede desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué en esta noche, como secreto entre nosotros. Te puedo decir que cuando vos te aferrás al Espíritu Santo, cuando vos entrás en Él, el Espíritu de Dios te va diciendo: este es el camino, acá tenés que frenar, acá tenés que parar, acá tenés que hacer las cosas. No quiere decir que vas a tener una vida súper feliz, pero el Espíritu Santo muchas veces te va a hacer pasar por caminos o te va a hacer pasar por procesos que parece que son difíciles. Pero cuando te metes y le crees al Espíritu Santo, ahí tu vida empieza a cambiar. Por eso es necesario que la iglesia de Jesucristo empiece a usar la guía del Espíritu Santo. El mundo espiritual. Exactamente. Si vos no conoces el mundo espiritual, mira, justamente no tengo aquí el bolígrafo, pero si no tenés al Espíritu Santo obrando en tu vida y no conoces el mundo espiritual, esta situación, que es el alma, va a ser gobernada por las tinieblas. Sí o sí. La baranda que está floja, ¿no? O la baranda esa que está totalmente podrida. Teníamos un texto. Sí, Isaías capítulo 14. Me encantaría que estuvieran tomando nota porque dimos Espero. un montón de textos. Acá estoy viendo que algunos nos están siguiendo y algunos están también, vos sabés, agregando notas. Gloria a Dios. Y acá César puso, mirá, los muertos no se quejan, puso César. Muy bien. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Tiene que ver con eso. Sí. Bien, Isaías capítulo 14, vamos a leer del versículo 15 en adelante y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel. Está hablando a Satanás mismo. Tremendo. Otra vez, a ver, Mariela, los últimos versículos que son... Dice: que puso al mundo como un desierto, Escuche. que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, fíjate el plan perverso, maléfico que tiene Satanás. Fíjate cuántas personas que en esta noche
o tal vez en estos días están cautivos. ¿Cuántas personas que siguen aferradas y como que de repente el interés del diablo no es que vos seas un cristiano que cantes bien, que vos seas un cristiano que leas bien, sino que seas un cristiano que no puedas proclamar ni puedas disfrutar de la libertad que el Espíritu Santo te da? Mientras veía almas que están en esta condición, detrás de los barrotes. Exacto. Bueno, no sé si lo van a alcanzar a ver. Pero lo explícalo porque capaz que no se ve bien. No se alcanza a ver. Bueno, yo lo que dibujé acá son barrotes. Bueno, no vamos a tener. Tal vez con el otro muchas veces encontramos que el alma del hombre y de la mujer está así. Como representaban las maestras el día martes a Pablo y a Silas detrás de los barrotes, muchas veces el alma está en cautividad. Pero hay una palabra de Dios, hay una promesa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue hasta el Seol a quitarle las llaves para sacar nuestra alma de esa cautividad. Por eso era necesario y es necesario que prediquemos un Cristo resucitado, pero tenemos que saber que cuando Cristo viene a la tierra como Hijo de Dios, y la palabra dice, y se hizo hombre, la Escritura dice que Él tenía que venir para recuperar algo que Satanás tenía, porque el imperio de la muerte le pertenecía a Satanás. El imperio de cautividad lo tenía Satanás. Entonces Satanás, como leíamos en Isaías, Satanás hacía esto, ponía en prisión o en cárceles a los que quería Dios tal vez liberar, Él lo tenía atado. Pero fíjense en esto, Cristo tenía que venir, por eso la palabra, no recuerdo ahora el versículo, pero sí que está en el libro de San Mateo, en el capítulo creo que 16, donde habla acerca, dice, a ti, está hablando de Cristo, a ti te daré las llaves del reino. Como que le estaba diciendo, a ti te daré las llaves de la muerte. Pero ¿para qué le tenía que dar? ¿Por qué el Señor tenía que recuperar esa llave? Porque era necesario que las almas que estaban en cautividad, señores, sean libres. No sé si tenemos el pasaje, bueno, pero... No, porque en realidad la Biblia habla de regiones de cautividad. Exacto. Satanás, uno podrá decir, no, pero a mí Satanás no me tiene preso, yo soy un hijo, una hija de Dios, pero es el alma que muchas veces está en regiones de cautividad. Amén. Y nosotros no lo podemos entender, no lo podemos ver. Sin embargo, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Satanás le interesa meternos en cautividad? Lo que decíamos al comienzo, para que no funcionemos en el reino. Claro, porque por eso te decía de que Satanás no está esperando que vos seas un erudito de la Biblia. No es que a Satanás lo asusta un cristiano, un creyente, una persona que tiene, digamos, la escritura o tiene una capacidad intelectual para poder entenderla. El plan de Satanás es cautividad. El plan de Satanás es, como dice Mariela, que vos no funciones en el reino. ¿Por qué nosotros predicamos de esta manera? ¿Por qué nosotros le hacemos o le damos importancia al discipulado? Le damos importancia a los mensajes que estamos enseñando aún por medio también de los ministros, porque la idea es que tu alma recobre la libertad y que pueda empezar a disfrutar, porque el alma no fue diseñada para estar bajo esclavitud. El alma fue diseñada para que sea educada y debe ser educada por medio del Espíritu Santo. Pero tú necesitas permitir eso, porque sabes que hoy, mientras estábamos leyendo y mientras estábamos preparando el sermón de esta noche, podía entender de que nos toca a nosotros, Mariela, educar nuestras emociones. A ver, ejemplo, pastor. Cuando uno tiene mucha ira, y vos sos una persona airosa, sos una persona que te enojas, o sos una persona que maldecís todo el tiempo, vos tenés que pedirle al Espíritu Santo que Él te ayude, pero no es que el Espíritu Santo va a cambiar tu mal genio o va a sacar tu ira y va a poner buenos pensamientos. No, nosotros tenemos que empezar a trabajar y permitir al Espíritu Santo que Él nos pueda traer luz para yo modificar esas cosas, porque, señores, las emociones tienen que ser educadas. Bueno, yo hoy estoy apuntando a la gente nueva, a la gente que por ahí recién conoce al Señor y de repente dice, bueno, yo acepté al Señor. El aceptar al Señor, el proceso de salvación, no solamente es un acontecimiento, no es ese día, decir, bueno, yo ya acepté al Señor, ya está, quedó todo atrás, sino que después viene el proceso.
Exacto. No es ese acontecimiento, sino que después viene el proceso. Y como me gusta siempre hacerlo de una manera gráfica, pensemos en la concepción de un bebé. Dale. Una mujer embarazada, de repente decimos, bueno, esa mujer se transformó en mamá. Sí, esa mujer está en el proceso de concebir un bebé. Ese bebé todavía no salió a la luz, no respira, no se mueve por independientemente, sino que está dentro de ese útero materno. Con el alma del creyente, del recién nacido, del recién concebido, sucede lo mismo. Cuando una persona acepta al Señor, cuando en el momento de aceptar al Señor, inmediatamente el espíritu de esa persona es salvado. El espíritu de esa persona es hecho nuevo, es restaurado, se Exacto. conecta con el espíritu de Dios. Exacto. Pero el alma necesita como esos 9 meses, no quiere decir que vamos a estar 9 meses, pero que ese proceso de embarazo y de crecimiento y de madurez para recién concebir y dar a luz el nuevo hombre, la nueva mujer. Mira, ahora que decís eso, viene a mi mente lo que pasó con el rey David. Viene a mi mente porque de hecho cuando Dios lo escoge para que sea el rey de Israel, vos fíjate de que David recibe la unción, es ungido por Samuel, tiene una palabra profética sobre su vida, una carga espiritual impresionante, pero David después de esa palabra no llega al reinado, sino que vuelve al campo, vuelve a seguir siendo el pastor de ovejas. ¿Qué significa eso? De que muchas veces nosotros, para poder llegar a una libertad, no es que de la noche a la mañana, y bien ponías el ejemplo cuando uno concibe, y tiene que ver con eso la salvación, porque David, señores, casi le llevó 25 años para que pudiera llegar a manifestar lo que el profeta Samuel le había dado palabra. Pero muchas veces nosotros nos apuramos y queremos que las cosas sucedan de una forma instantánea o como el café instantáneo. Y en el reino, como decía Mariela, la salvación es un proceso que tiene que el Espíritu de Dios trabajar. Y no podemos pasar por alto, porque el alma tiene que ser. No podemos quedarnos con la transformación del Espíritu. Ya soy hijo de Dios, soy un cristiano y ya está. Eso ya está. Eso nadie te lo puede sacar. El alma tiene que ser transformada. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se transforma el alma, transformo mi forma de pensar, mi forma de hablar. ¿Cuánta gente dice, no puedo dejar de hablar malas palabras, no puedo dejar de pecar? ¿Por qué? Porque aún no ha habido una transformación en el alma. Porque el día que transformamos, ese alma es transformada a través de ese proceso y que es concebido, nace ese nuevo hombre, esa nueva mujer, voy a decidir de otra manera, voy a pensar de otra manera, voy a hablar de otra manera, porque sí, ya no hay barrotes, ya no hay cautividad, ya no hay nada que pueda estar oprimiendo mi alma, sino que he sido totalmente libre a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso de que tenemos que empezar a entender, amados, y tenemos que empezar a entender como iglesia y aquella gente que nos sigue también, de que vos podés estar trabajando y seguir siendo un esclavo o seguir siendo cautivo, porque ¿cómo te das cuenta cuando vos sos cautivo? Cuando tenés esos días de que muchas veces tocamos el cielo, ¿no? Y esos días que muchas veces por ahí tocamos el infierno, porque te pasa eso muchas veces. Ahí donde nosotros empezamos a entender que es necesario de que todos salgamos de la cautividad. Señores, y aunque es una palabra fuerte, tú tienes que entender que el Señor nos hizo libre. Ahora, Mira lo que dice el salmista. Dale. Salmo 142, versículo 7, saca mi alma de la cárcel. O sea, no es un tema nuestro. Claro. Todos los tiempos la gente sentía que su alma estaba en la cárcel. Para que alabe tu nombre, decía el salmista, me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Esa tiene que ser una oración. ¿Cuántas veces oramos eso? Exacto. Sí, yo creo que muy pocas veces, a veces oramos para bendición, oramos para esto, oramos para aquello, pero hay un momento en la vida donde tenemos que pararnos como gente de reino y decir, Señor, sácame de esta situación de angustia. Señor, tu palabra me enseña que yo no nací para estar bajo cautividad, sino que tu palabra dice, en Efesios también está diciendo, de que Él nos llevó a lugares altos en Cristo.
Como que de repente está diciendo, tú no estás para estar en un hoyo, para estar metido bajo la fuerza del diablo. Mira esto, Satanás es quien pone nuestra vida y te lleva a un desierto. Fíjate esto, Satanás puede tener una persona presa, Mariela. Sí. Claro que sí. ¿En dónde lo apresa? En las regiones de cautividad, como decíamos hoy. Número 3. ¿Y qué es lo que apresa de ello? Su alma. Lo que hablábamos recién. Su alma. ¿Para qué? Para que no funcione en su capacidad máxima. Porque nosotros tenemos que también empezar, porque si nosotros hoy anotáramos aquí cuerpo, podemos decir que el alma es la traductora. El alma es lo que puede recibir del espíritu la claridad. El alma le informa al cuerpo y nosotros manifestamos a Cristo donde estemos y donde vayamos, seamos la iglesia que no está en cautividad, sino la iglesia que está en Cristo. Vos nombrabas el cuerpo y cuántas veces hay enfermedades en el cuerpo. Sí. Y vos vas al médico y el médico no te encuentra nada, te hicieron un chequeo, te hicieron un estudio y no hay nada. Entonces, naturalmente uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está esa enfermedad? ¿O qué es lo que está manifestando esa enfermedad? Y seguramente un 100% de probabilidades es que esté en el alma. Esa cautividad en el alma está manifestando una enfermedad, está somatizando una enfermedad en tu cuerpo. Entonces, sí o sí, necesitamos ser libres. Amén. Necesitamos salir de esas cárceles, necesitamos reconocer que venga la luz, que a través de esta palabra oramos al Señor mientras estamos transmitiéndola, para que venga luz sobre cada uno de nosotros y en aquellas áreas donde necesitamos ser libres, seamos verdaderamente y plenamente libres. Yo pensaba que muchas veces, perdón, nos valga la redundancia, ¿no? Pero cuántas veces hemos quedado a situaciones en nuestra niñez, aquellos que somos adultos, tal vez situaciones que te pasaron en el pasado y seguís angustiado cuando mirás un informativo y te refresca lo que te pasó y lo que está pasando, o mirás una noticia o estás mirando por internet y de repente son recuerdos que vienen a tu vida, te pone melancólico, te pone triste, porque tenemos que ver que también es cuando empezamos a manifestar un espíritu depresivo en nosotros. Viste que hay canciones que dicen la gente, ay, tal canción me remonta cuando yo hacía tal cosa, o esta canción me remonta cuando yo iba a la escuela, o esta canción me remonta cuando yo iba o hacía tal cosa. ¿Eso está bien? No sé si está tan bien, porque estás recordando cosas, pueden ser cosas buenas y está bueno que lo puedas contar, pero guarda con aquellas cosas que te pueden poner melancólico. Hay fechas, muchas veces, hay en el calendario situaciones que quedamos atados. Quiero contar un testimonio de un pastor muy conocido. Él contaba de una situación que un matrimonio estaba a punto de separarse. La mujer es como que sentía que su marido era bueno, que su marido era compañero, pero de la noche a la mañana como que empezó a tener un rechazo y no sabía qué era lo que le estaba pasando. Entonces dice que habla con el pastor y le dice, pastor, yo no sé por qué siento este rechazo. Y el pastor le dice, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz, porque seguramente hay una situación en tu alma que no ha quedado liberada. Entonces dice que ellos empezaron a orar. Y dice que de repente cuando empezaron a orar, ella tuvo como una visión. Y recuerda ella que cuando ella estaba en el secundario, conoce a una persona. Y cuando conoce a esa persona, dice que solamente anduvieron un tiempo muy corto, pero en un momento que estaban conversando, dice que ella le dice a esa persona, te prometo amor eterno. Ella recuerda esa palabra. ¿Y qué pasó ahí? Dice que cuando le cuenta el pastor le responde y dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que tu alma quedó ligada a una persona que vos le prometiste amor eterno. No había pasado nada grave, pero solamente la palabra que ella soltó la ligó. Entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, renuncia a esa palabra, corta esa ligadura y dice que empezó el Espíritu Santo a trabajar en ella y nuevamente nació el amor hacia su compañero, hacia su esposo,
y al pasar los años, ellos son hoy pastores. Entonces contaban lo que es una situación muchas veces en el pasado. Señores, el problema que tenemos tiene que ver con la cautividad. Por eso el libro de Isaías, capítulo 61, Buenas noticias. hay buenas noticias, porque después de todo esto que hemos hablado, hay buenas noticias y seguramente ya te imaginas. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Diga en esta noche: está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Señores, hay buenas noticias. Señores, hay una palabra de aliento para tu vida, para tu familia y para tus hijos. Dice el Señor: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos. Sí, Señor. Mire esta palabra: a proclamar libertad a los cautivos. Por eso cuando hoy ponía el título de este mensaje, libertad a los cautivos, era cuando leí Isaías. Dice: a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. Es como que el Señor dice: señores, las rejas Así es. fueron abiertas, los portones fueron abiertos, salgan, salgan, salgan. Es como que el Espíritu Santo en esta noche te está diciendo: sal, sal, sal de esa situación de dolor, sal de esa situación de dificultad, sal, sal. Es como que el Señor te dice: ya se abrieron las rejas no tienen derecho sobre tu vida. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y dice la palabra: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice la palabra del Señor: a ordenar a que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, sí Señor, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Señores, las rejas se abrieron. El Espíritu en esta noche te dice: no vivas atado a una situación del pasado, renuncia en esta noche a esa situación del pasado, renuncia a ese espíritu de angustia, renuncia a ese espíritu que está batiendo tu corazón, renuncia a ese espíritu que te dice: de esta cuarentena no vas a salir, renuncia a ese espíritu que seguramente te está hablando y te trae malas noticias. Señores, el Espíritu de Jehová dice que si el Señor está sobre nosotros, las cadenas se van a cortar, las ligaduras se van a romper y vamos a proclamar el año agradable del Señor. La palabra te está diciendo en esta noche: Él viene a poner libertad a los que están cautivos por el diablo. Gloria a Dios. El consejo de Dios trae paz y trae descanso. Amén. La palabra de Dios es la que nos libera y hoy tomamos la palabra. Yo Sí, no sé Señor. cuántos están ahí conectados, más de 120 personas. Cada una de esas conexiones, el Espíritu Santo ya está, porque quizás ahora en este momento no hay nada en nuestra mente. Amén. Decimos: yo no tengo nada, pero si te presentás delante del Señor, como decía el salmista, abre las cárceles, el Espíritu Santo va a comenzar a traer luz. Yo sé que a partir de ahora, desde que fue soltada la palabra, el martes decíamos, cuando traemos lo del cielo a la tierra se manifiesta. Bueno, en este tiempo, hablando de esta palabra, estamos trayendo el cielo a la tierra, estamos invocando al Espíritu Amén, Santo, sí, para que Él se manifieste en cada uno de nosotros. Y si hubiere algo que está escondido, que está guardado, que está arrumbado y que tiene que ser libre y que tiene que desarraigarse, lo vamos a hacer. Cuando el Espíritu Santo lo traiga a tu mente, tampoco le vamos a dar crédito, tampoco le vamos a dar trascendencia. Vamos a orar y vamos a decir: Señor, yo corto. El ejemplo que daba el pastor acerca de ese noviazgo, de cualquier palabra que hemos soltado y nos ha ligado. Vamos a cortar esa ligadura, vamos a cortar, Señor, esa cautividad, y vamos a declarar que Dios es con nosotros y que nada ni nadie puede detenernos y hacer que funcionemos en el reino como Dios quiere que funcionemos. Porque es necesario de que, ya vamos terminando por el tiempo, pero es necesario que nosotros vayamos descubriendo que en Cristo tenemos libertad. Tenemos que descubrir que en Cristo tenemos libertad. Esta palabra tiene que ver con sacarnos
de toda situación de esclavitud, sacarnos de toda situación de dolor y darle la gloria, la honra a Dios. Amada iglesia, quiero decirte en esta noche, ya vamos a orar, pero comparte este mensaje con la gente. Comparte este mensaje, compartilo con tu familia, toma la escritura, lee lo que dice Isaías 61, empezá a creer. Hay una legalidad espiritual, estamos hablando sobre legalidad esta semana. Toma la palabra de Dios, que la palabra sea el centro de tu vida, que digas, si la palabra dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Sabes para qué me ungió el Señor? ¿Para qué ungió a la pastora? Para que me entiendas, ¿para qué me ungió? Para predicar las buenas nuevas y decirle a la gente que hay una parte que seguramente, si tú recibes lo que hemos enseñado, vas a ser libre. Por eso en esta noche vamos a orar por tu vida. Yo quisiera que ahí donde estás con tu familia, y si estás con tu esposa, tu esposo, que te tomes de la mano, vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra primeramente, Señor. Gracias por esta palabra que hemos compartido con Mariela. Gracias, Señor, por la gente que nos está escuchando. Gracias por aquellos que toman este tiempo, Señor, que se meten en Cristo. La gente que se mete en el reino, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos la autoridad esta noche, Señor, bajo el poder de la palabra, la autoridad que me fue delegada como pastor de este ministerio, Señor. Junto con mi esposa, oramos por cada familia, oramos por cada matrimonio, oramos por cada persona, Señor, que se siente esclavizada. Le decimos en esta noche, le hablamos a su alma, en el nombre poderoso de Jesús. Sal de esa situación de dolor, sal de esa situación de dificultad, en el nombre de Jesús. No te sientas que estás en un momento de muerte, sino yo te traigo a la vida de esta noche. Amén. Por medio de la palabra. Gracias. Rompemos las influencias, rompemos los trabajos que te hicieron, rompemos ahora aquellas personas que soltaron una palabra de maldición sobre tu vida y cautivaron y ataron tu alma y la dejaron seguramente en angustia y en dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el Señor, gracias, tú eres el Señor de los cielos, tú eres el creador de nuestra vida, Señor. Tú me has creado para que sea un hombre y las mujeres que sean libres de toda esclavitud y que en estos días podamos manifestar la luz de Cristo. Gracias por este santo evangelio, Señor. Bendigo a la gente, bendigo a todos los que están en esta noche y en el nombre de Jesús reciban libertad. Sí, Señor, reciba libertad. Amén. Ya se abrieron los cerrojos de las cárceles, son abiertos en el nombre poderoso de Jesús, para que Cristo me diga en esta noche, soy libre para la gloria del Señor. Amén. Gracias, y amén. Gloria a Dios para siempre. Amados, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Saludo a toda la gente que está. Bueno, gracias por aquellos mensajes. Saludamos también a todos los hermanos que siempre nos ponen aquí. Sí, le mando un beso a Plácido, que me parece que le agarró el celular a la mamá. Ay, bueno, pero nos mandó saludos. Que no tenga miedo, Romina. Bendecimos a todos. Quería ver si estaba algún pastor conectado, porque siempre me olvido de saludar. Son tantos que tengo aquí. Pero siempre hay pastores amigos que se conectan. Wow, tenemos muchos mensajes. Pero queremos saludar si hay algún pastor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Siempre Ricardo Cucheta está conectado, pastores también de La Prida, el pastor también de Río Grande siempre está conectado con nosotros y yo también los sigo a ellos. Así que bueno, bendecimos a todos los hermanos. Amados, el domingo estaremos conectados, seguiremos hablando acerca de lo que hemos comenzado en el día de hoy. Vamos a seguir hablando de esta palabra porque hay más de Dios y los ojos se tienen que abrir porque el Señor te hizo libre. Bendiciones para todos.